Por fin termina esta gran aventura de Flamingos, una gira muy longeva y muy exitosa. Flamingos llevó al Huracán Ambulante al tope del medio del espectáculo. Pero, ¿qué es lo que seguía para la banda? En la gira Flamingos se compusieron muchísimas canciones, tantas que daban como para 3 discos. Sabemos que uno de ellos se quedó en el olvido, que fue el caso de Bizarros. Pero ¿qué es lo que venía para el Huracán? Lo que estaba por surgir era la gran obra de esta banda, un disco con muchos sonidos latinoamericanos que eran el reflejo de la influencia que tuvo la gira anterior al recorrer todo Latinoamérica, pero esa influencia se vería reflejada también en los textos. Bunbury escribiría una colección de canciones mucho más profundas y con clara influencia de la literatura latinoamericana. En pocas palabras, este nuevo disco del Huracán sería un disco difícil de digerir, pero que caería mejor al estómago. El viaje en ninguna parte sería el título del nuevo álbum del Huracán. Este disco sería un delicioso platillo de sonidos coloridos y extravagantes, influenciados en la canción tradicional, latina principalmente. El título del viaje en ninguna parte viene de la obra de Fernando Fernán Gómez. Bunbury tomando este título intentando dar una intertextualidad a su obra con la de Fernando Fernán. Terminando la gira Flamingos en el año 2003, de inmediato la banda se dio a la tarea de entrar al estudio de grabación para comenzar su obra maestra, El viaje a ninguna parte. Esta grabación tuvo lugar en los estudios Musicland de Figueres en Gerona, un disco doble con 10 canciones cada uno. La presentación de este álbum sería el 17 de mayo del 2004, con su primer sencillo La Excelsa Que Tenga Suertecita. Y de inmediato la banda inició la gira. Uno de los conciertos memorables fue el del Teatro Metropolitan en el Distrito Federal en México. El 24 de mayo del mismo año, la banda con una atmósfera cirquera, Bunbury vestido de traje blanco y un sombrero, el maestro Copy pintado de mimo, Ana Belén Estaje vestida de gitana, todos con la atmósfera del artista nómada, representando toda la ideología del viaje en ninguna parte, la reivindicación del oficio, la bohemia en su totalidad. Un concierto presentando casi todas las canciones del disco y adaptando sus éxitos anteriores a la atmósfera de esta gira. El siguiente sencillo a estrenar sería Los restos del naufragio, seguido de El rescate, Canto y el último fue una canción triste. Meses después de iniciar la gira El viaje en una parte, sufriría una drástica mutación para reafirmar el concepto que la banda y el ex cantante de Héroes querían mostrar, la bohemia, el artista nómada, así que en medio de esta gira surgiría el Freak Show. La gira del Freak Show no era otra cosa más que girar con una carpa de circo. Ya la banda no necesitaría presentarse en algún recinto, ellos ya lo llevaban. Era ahora sí la bohemia en su máxima expresión. Estas presentaciones contarían con artistas invitados tales como Carlos San, Adria Punti, Mercedes Ferrer, Nacho Vegas e Iván Ferreiro, con un show poco convencional en el mundo del pop. Era tal cual un espectáculo circense, con atracciones fuera de la carpa, lucha libre mexicana, poesía, competencia de vencidas, etc. Era algo fenomenal. Fue llamado Freak Show porque era un símil del circo de fenómenos a los inicios del siglo XIX. Bunbury se comparaba con aquellos freaks, ya que así se sentía por estar en el medio de la industria de la música, una industria rapaz y voraz. Bunbury era un freak al lado de los demás artistas del mainstream. Esta gira del Freak Show se extendería tanto hasta llevar a la banda y a Bunbury al extremo del cansancio, del hartazgo, tanto que la gira se vería interrumpida en un concierto en Suera, Zaragoza, donde Bunbury, a mitad de la tercera canción, se detuvo para anunciar que no podía más y que daba por terminada la gira. El caos del Freak Show se quebraba en silencio. Toda la historia de esta maravillosa banda se desvanecía como humo en un instante. El huracán se disipó estrepituosamente. Uno de los conciertos muy esperados de esta gira interrumpida fue el del Auditorio Nacional, que iba a ser el 21 de septiembre del 2005. Todo quedaba en incógnita. ¿Volverían a grabar o a tocar juntos? Al parecer no.
Después de la separación del Huracán Ambulante, Bunbury decidió alejarse de la esencia que había logrado con esta banda. Había una gran expectativa de que Bunbury pudiera igualar o superar las obras que compartió con aquella legendaria banda, pero no fue así. Después de la separación del Huracán Ambulante, Bunbury grabó un disco con el cantautor Nacho Vegas, un disco extraordinario, pero todavía con los matices de su exbanda. Después vino la gira de despedida de Héroes del Silencio, una gira épica como la banda, pero después de eso, lo demás sería silencio. Bunbury desde entonces no logró ser el artista que se pensó que era cuando Héroes y el Huracán, dejando claro que él solo es el vocalista y escritor de letras. La composición y arreglos de música no es lo suyo. Bunbury se convirtió en el cantante común de pop, siendo un mejor empresario que artista. Han pasado 20 años desde aquella última vez en Suera, la última vez que el Huracán estuvo en un escenario. Parecía que ya todo estaba olvidado, parecía que ya todo había terminado, cuando de pronto el cielo se torna en gris aventurado y el horizonte se inunda en nubes, nubes de emoción y nostalgia, nubes con sonidos de cabaret. El Huracán se aproxima, 20 años han pasado desde la última vez. Sentado quedé esperando junto a la carretera, viendo cómo aquel Huracán se disipaba, viendo cómo aquel Huracán se iba de la ciudad, como aquel circo de antaño desapareciste, como aquella feria ambulante, parecías extinto y resignado quedé. Hace 7 meses sobre un poste apareció un cartel, el circo volvía a la ciudad. 20 años después se pronosticó un huracán, como aquel cometa que solo se ve cada 50 años. Señores, esta noche el circo está en la ciudad, con todas sus atracciones intactas, el payaso malévolo, el carrusel, el extranjero, una noche mágica en el circo. La leyenda dice que será la última vez, cerrando un ciclo pendiente de años atrás. Las nubes en el cielo ahora se disipan, el huracán está en la casa, el huracán ambulante. Enrique Bunbury da un comunicado donde anuncia una gira con su antigua banda El Huracán Ambulante. Esto con el motivo del lanzamiento de la edición 20 aniversario del Viaje a Ninguna Parte, la gran obra maestra del Huracán y último disco que grabaron juntos. Lo improbable estaba sucediendo. Nadie esperaba esta reunión. Bunbury, después de 20 años de carrera silenciosa sin el Huracán, decide dar una honrosa y merecida despedida a esta banda que lo puso en el mapa en el inicio de su carrera sin Héroes del Silencio. La gira Huracán Ambulante 2025 recorrería 9 países, iniciando en México para continuar en El Salvador, Guatemala, Honduras, Colombia, Estados Unidos, España y su conclusión en Argentina. Uno de los conciertos más memorables sería el del Foro Sol en la Ciudad de México. Esto porque sería el lugar donde más gente reuniría. Parecía imposible que el huracán reuniera a más de 60,000 personas, pero así lo hizo. Una tarde lluviosa de miércoles en la cual parecía que todo el concierto sería bajo la lluvia. Pero no fue así. Apenas unos minutos antes de iniciar el show, la lluvia cesó y la gente pudo disfrutar de un extraordinario y nostálgico concierto. Las luces se apagaron al son del estruendoso rugir del público. Una voz se escuchó en el Foro Sol anunciando que el espectáculo estaba por comenzar, cuando de pronto se escuchó la inconfundible Otto Emetsu. Sí, el huracán estaba entrando en acción. 2 minutos de aquella inquietante melodía de preámbulo, bañándonos en una atmósfera circense, bajo un escenario teñido en rojo y lleno de luces al más puro estilo de los años 30. Poco antes de terminar la melodía, Bunbury hace su aparición vestido con un traje rojo y sus características gafas oscuras, para de ahí seguir con el Club de los Imposibles. El Foro Sol, abarrotado y conectado completamente con la banda, coreó aquellas canciones icónicas del huracán: De Mayor, Solo si me perdonas, El Big Bang, Apuesta por el rock and roll, Lady Blue, la estremecedora canción El Rescate.
una combinación casi perfecta de las tres obras del huracán. El jinete, la cual se escuchó impactante, para después cerrar con "y al final", así despidiendo a esta mística y talentosa banda. Después de aquella gira interrumpida en el 2005, el huracán se merecía un final digno de su grandeza. Aquel vacío dejado en Suera se compensó 20 años después con esta épica gira. Del Morán, Copi, Ana Belén Estaje, Ramón Gacías, Luis Miguel Romero, Javier García Vega, Panchito Íñigo, Jordi Mena cubriendo la gran ausencia del Mariachi Domínguez y el cantante de esta banda, Enrique Bunbury. Aquella noche mágica quedará en la memoria borrando aquel mal trago del 2005. La deuda estaba cumplida. La realidad es que no habrá otra banda como esta. Una banda distinta a todo lo que podría surgir en el mundo del pop rock. Una banda que genuina y orgánicamente creó obras inigualables, dejando al ex vocalista de Héroes un terreno más fácil en el medio del espectáculo, ya que las canciones por las que lleguen a conocer a este intérprete español serán canciones creadas con el huracán ambulante. Bunbury jamás podrá igualar y mucho menos superar las obras creadas con el huracán. La grandeza de esta banda es inigualable. Ahora sí, el huracán se disipa para siempre. Adiós al huracán ambulante. Que tengan suertecita.